Gracias, diputado Kicillof. Sí. Primero al presidente de la comisión, que la diputada Frana, que es autoridad, también quería hacer algunos comentarios. Segundo, acá desde el bloque lo primero que queremos señalar es que no consideramos que el tiempo de consideración de esta ley sea suficiente, ni mucho menos. No lo consideramos por la propia labor de los legisladores y no lo consideramos tampoco por los varios sectores que hay involucrados en la reforma que se plantea. Es más, suponer que se va a sacar un dictamen y yo no terminé de entender bien y ahora le quería hacer al ministro esa pregunta. Mencionó reuniones previas, creo que el ministro y no sé si el presidente de la comisión, reuniones previas donde se vienen trabajando los temas. Tuvimos con vos en mi despacho el día que presentamos la reforma. Participé de... Sí, eso es público, salió una foto. Me refiero a que no trabajamos el tema, no teníamos un proyecto. Tampoco es cierto que en la comisión bicameral se haya hablado de este proyecto, se hicieron consideraciones más bien generales y algunas cuestiones productivas, pero como trabajando por un camino que después fue interrumpido porque apareció el anuncio de un proyecto del Ejecutivo que no teníamos. Así que en primer lugar nosotros vamos a reclamar un tiempo de tratamiento más prolongado. Es una ley extensa, son temas arduos, impositivos. También es cierto, y lo planteó alguno de los diputados presentes, que el cálculo de los impactos de una reforma impositiva es algo sumamente sofisticado, complicado y casi diría hasta con carácter hipotético, de forma tal que teniendo las propias estimaciones se pueden hacer discusiones acerca de los supuestos que sustentan esas estimaciones. Lo cierto es que hoy los diputados no contamos con los números finos, con los datos finos de cuánto se pretende ahorrar o incrementar en cada uno de los impuestos, fuera esto de las cuestiones que ya se han planteado, que tienen que ver con impuestos que se anunciaron y después por actividad del sector, los sectores que tienen suficiente llegada al gobierno consiguieron que se consideraran sus necesidades y entonces se modificaron. Otros que no tienen esa misma llegada al gobierno no lo consiguieron. Sin embargo, desconocemos el impacto estimado para unos y otros. Es decir, que para discutir esta reforma necesitaríamos cálculos de impactos precisos, anualizados, impuesto por impuesto, para ver de qué se trata realmente esta reforma que está estimando el gobierno. Y después las presunciones, ya lo charlamos, porque hay presunciones de mejora del producto, etcétera, que bueno, son estimaciones, todo eso hay que verlo. Necesitaríamos datos serios para poder charlarlo. Hoy no los tenemos, entonces fue muy difícil adentro de los bloques examinar cada uno de los elementos de la reforma. Más sabiendo, señor ministro, que el planteo general es no solo equivocado, sino confesamente basado en posiciones desviadas de la realidad. Le voy a decir a qué me refiero. Se supone que vamos a hacer una reforma tributaria para bajar la carga tributaria en la Argentina, para bajar la presión tributaria porque es muy alta. Bien. El viceministro trajo a la comisión bicameral un gráfico donde mostraba, en uno de los posibles enfoques, la relación entre producto per cápita y presión tributaria de varios países. Eso está disponible porque dejó ese gráfico. Y lo que mostraba es que Argentina, dado el producto que tiene, no tiene una presión tributaria, está en el medio de la tabla y además correspondiente porque el Ministerio hizo una estimación de cuál sería la línea tendencial correcta. Es decir, que para tanto nivel de producto corresponde tal presión tributaria, en el caso de Argentina está casi exactamente sobre la línea. Entonces, la idea de que hay un exceso de presión tributaria, independientemente de la distribución de las cargas tributarias, que uno podría discutir, impuestos progresivos o regresivos, todo eso sí, pero el punto de partida es equivocado. Y además está refutado por los propios gráficos que entregó el Ministerio. Y además va en abierta contradicción con otros objetivos y compromisos que ha tomado este gobierno, con los que no voy a opinar ahora de si estamos de acuerdo o no. Simplemente voy a decir que el gobierno registra que tiene un elevado déficit fiscal, que ha crecido el déficit fiscal en el año 2016 con respecto al 15,
que este año todavía no conocemos la situación final, pero no va a mejorar mucho o no va a empeorar, no lo sé, pero no pareciera. Y los propios diarios están marcando esto. Es decir, aparentemente hay un problema de enorme déficit fiscal y aquí hay una reforma impositiva que lo que pretende hacer es reducir lo que ustedes llaman presión tributaria. Entiendo que son objetivos contradictorios. Ahí hay presumiblemente hipótesis sobre el crecimiento, pero lo que vemos, y hace varios artículos de esta reforma, lo que vemos es que la reforma en sí tiene, para decirlo de alguna manera, un sesgo a favor de la rentabilidad empresaria. Y en particular, lo podemos, como pidió el presidente que no lo hiciéramos en detalle, y no quiero abrir la discusión, simplemente marcar el punto, un sesgo a favor de la rentabilidad empresaria con especial énfasis en las grandes empresas y con especial énfasis en las empresas radicadas en la zona, digamos, centro del país, en la zona portuaria, en la región de la pampa húmeda, ¿no? Por decirlo así. Conclusión, se van a bajar los impuestos, especialmente de las grandes empresas, especialmente de las empresas situadas en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en esta zona núcleo de la Argentina. Eso yo no sé cómo es que va a generar, no sé si están esperando, y esta es la pregunta, la famosa lluvia de inversiones que venía por los fondos buitres, venía por la reparación histórica, venía por el blanqueo, venía, pero ahora supongo que lo que se esperará es un enorme impulso de las inversiones por esta reforma tributaria que por otro lado se plantea que está planteada con gradualidad, es decir, que no va a tener un efecto inmediato. De la misma manera que se plantea que hay una crisis del ANSES, de nuestro sistema previsional, esto lo vamos a hablar más en detalle en otro momento, pero lo tengo que plantear, porque la reforma tributaria plantea bajar las contribuciones patronales y resulta que hay una enorme crisis del ANSES que la vamos a solucionar bajando la recaudación. De nuevo otra contradicción. Yo entiendo que todas estas reformas se encadenan, entiendo también porque tenemos presente que esto es un pedido del Fondo Monetario, bajar las contribuciones patronales, como lo es también el de bajar las jubilaciones y el porcentaje entre salario y jubilaciones. Pero hay que explicar estas cuestiones. Un cálculo preciso, tienen que distribuir hoy un cálculo preciso del efecto de cada uno de estos impuestos. Además, ese último número, ministro, de 1,5%, usted lo planteó antes de hacer cambios que vinieron incluidos en esta reforma. O sea que el número no puede ser el mismo. Ustedes, después de charlas con el sector, retiraron algunos impuestos a determinados bienes, impuestos internos. Entonces no puede ser el mismo número que teníamos hace un tiempo, habiendo cambiado los impuestos. O sea que hay otro cálculo, no hay ninguno. Queremos conocer un cálculo. Si no lo hay, háganlo. Si lo tienen, pásenlo a los diputados para que podamos decidir sobre bases sólidas. Entonces, esa carga tributaria del 31% del PBI está alineado con el propio gráfico que ustedes suministraron. Y después, creo que el punto central, corríjame si me equivoco, en términos de peso, es una reducción de contribuciones patronales que al cabo de 5 años va a, llamémoslo, ahorrar un punto del producto. Lo que pasa es que va a ahorrar, pero va a desfinanciar al ANSES en un punto del producto, un ANSES que ya, según la postura de ustedes, está en tan grave crisis que hace falta aplicarle a los jubilados, que la financien los jubilados y ponga la plata de sus propias jubilaciones. Cosa que ustedes dicen que no va a bajar las jubilaciones, lo cual es imposible, pues se van a ahorrar 100.000 millones de pesos bajando las jubilaciones, pero después le dicen a la gente que no van a empeorar su situación. Entonces yo creo que todas estas contradicciones tienen que ver y van además al interior de cada uno de los artículos. Lo más fuerte es la baja de las contribuciones, 1% del producto. Si no es así, y al cabo de 5 años. Pero bajan las contribuciones. Está demostrado por la experiencia internacional, varios papers, incluso de organismos internacionales, de que bajar las contribuciones patronales no crea empleo. Está demostrado. Le doy el caso de una pyme. Lo que ustedes plantean para el año que viene es más o menos un ahorro de 300 pesos por empleado. Aún si ahorrarse plata generara más empleo, esto no cambia la ecuación. O sea que esto no va a traer ese objetivo que ustedes plantean de crear el empleo.
La experiencia argentina es más trágica y mucho peor. Durante la década de los 90, que vinieron a bajar las contribuciones, parte del staff del gobierno actual, pero otros también, con el mismo discurso, bajaron las contribuciones y se creó desempleo, que creció del 6 en la década, del 6 al 20. Y sin embargo, durante la década siguiente, sin tocar las contribuciones patronales, el desempleo bajó del 20 al 6. Es decir, que la demostración es la inversa. Lo que va a pasar en el corto plazo es que las grandes empresas que sí tienen grande masa de personal puede ser que tengan una ganancia adicional. No creo, dudo, porque la experiencia muestra que no crean más empleo. Además, perjudica a las provincias porque están quitando las diferencias que hay en el régimen actual de contribuciones diferenciales. ¿Cómo lo van a compensar? Ese régimen de contribuciones diferenciales según la situación geográfica. Y probablemente lo del mínimo no imponible a partir de 12.000 pesos vamos a discutir, pero no se puede decir así tan livianamente que eso va a generar empleo en 12.000 en 5 años, porque puede generar muchísimas cosas más y muy distintas al empleo. Generar un techo a partir del cual se empiezan a pagar las contribuciones. Puede generar cosas perversas y entonces creemos que es una medida equivocada, que no mejora las pymes, perjudica al interior del país, no crea empleo. Hay que explicarlo de otra manera a esto. Y desfinancia la seguridad social, que es teóricamente el gran problema que tenemos hoy los argentinos, que está detonada la seguridad social, venimos a bajar financiamiento. ¿Cómo se va a sustituir? Lo va a sustituir el Tesoro, que tiene un alto déficit. Tampoco lo va a poder sustituir el Tesoro, entonces, excepto que sea, bueno, más de lo mismo, que creo que es más de lo mismo. Cada uno de los puntos, si algunos lo van a plantear algunos compañeros y nos pidieron ser sintéticos. La cuestión de las rentas financieras, quiero decir, el gobierno, primero que el peso, si no entendí mal, es 0,2% del producto. No es una cuestión de recaudación esto, pero, digamos, más allá de eso, los impuestos que había a las rentas financieras cuando ustedes llegaron los quitaron, después los están devolviendo un poco. Los que había puestos en el 2013. Ahora los están devolviendo y lo hemos hablado en este mismo Congreso. Pero todo esto parte de un desfinanciamiento del Estado que tiene que ver con cobrar más impuestos, sacar otros impuestos, cosas que van cambiando también, pero parte del problema inicial, que es como ustedes han quitado retenciones a las mineras, retenciones a los grandes exportadores de grano, como ustedes también han sacado el impuesto más progresivo que hay, que es a los bienes personales, lo sacaron en el marco del blanqueo. Entonces, bueno, yo creo que son grandes contradicciones, grandes equivocaciones que había que tratar de evitar. Podemos discutir con tiempo una reforma tributaria. Hay algunos puntos que evidentemente pueden ser de mejora de la legislación. Hay mucho en esto que hay que verlo con detalle porque son temas tremendamente técnicos. Después, por otro lado, le quieren cobrar, y lo voy a exponer en detalle también algún diputado del bloque, pero le quieren cobrar a las mutuales y cooperativas, y esto está generando gran revuelo en todo el país. Han sacado impuestos a algunas bebidas, pero han dejado a otras, que también está generando problemas en algunas economías regionales, en algunos sectores, cosas que hay que discutir y ver en detalle. Conclusión, queremos saber los impactos, si nos lo puede mencionar, si los tiene, impuesto por impuesto, cuánto va a caer la recaudación, cuánto va a subir, sin poner hipótesis sobre el crecimiento del empleo. Queremos ver cómo afecta esto un programa que tiene que ver con no desfinanciar al ANSES, qué vamos a hacer con eso. Queremos ver cómo van a hacer con bajar un punto y medio de la recaudación con respecto a los problemas que tienen de déficit. Y, por supuesto, que también quisiéramos ver qué medidas específicas hay para las pymes para crear empleo, qué medidas específicas, porque también, de nuevo, sin extenderme mucho, hay muchos impuestos que se pueden omitir en algún sector, no cobrar, pero hay una costumbre que no es solo de nuestro país, de omitirlos simplemente si no echa trabajadores, por ejemplo. Requisitos de conservación de empleo para dar algún beneficio fiscal, que me parece que es razonable en un marco de pérdida de empleo. Entonces esperamos que nos digan qué van a hacer para las pymes, qué van a hacer para el empleo en general, fuera de las cuestiones metafísicas de que van a venir inversiones porque hacemos ciertos deberes. Eso no soluciona.
en concreto el año que viene, que van a ser para las pymes, para las regiones, para los trabajadores, para crear empleo, para no desfinanciar la ANSES. ¿Cuáles son las medidas en ese respecto? Muchas gracias.